Vas a convertirte en cenizas con esta casa, vieja parásita. El grito de Carmen atravesó las paredes mientras arrojaba gasolina por todo el piso de la sala. Mis manos temblaban aferradas al brazo del sofá. Vi cómo encendía el fósforo. Vi cómo lo dejaba caer sobre el charco brillante de combustible. Las llamas explotaron hacia arriba, lamiendo las cortinas, devorando la alfombra con hambre voraz. Escuché sus tacones corriendo hacia la puerta. El portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. El motor de su auto arrancando y alejándose en la oscuridad de la noche. Mi propia hija acababa de dejarme aquí para morir quemada viva. El humo negro ya comenzaba a llenar mis pulmones y el calor me quemaba la piel del rostro. Pero Carmen cometió un error. Un error fatal. No sabía lo que yo tenía escondido debajo de mi vestido. 3 horas antes, cuando el abogado Víctor Mendoza me había visitado con noticias devastadoras sobre los documentos que Miguel dejó, me dio algo más que papeles. Me dio un pequeño dispositivo de grabación. «Escóndelo bien, Rosa», me dijo con urgencia. «Si Carmen viene, si intenta algo, necesitamos pruebas irrefutables. Algo que ningún juez pueda ignorar». Lo até con una cinta a mi muslo, debajo del vestido largo color beige que siempre usaba en casa. Frío contra mi piel. Pesado con la promesa de justicia. Y cuando Carmen entró esa noche con la lata de gasolina, cuando gritó todas esas palabras llenas de odio, cuando confesó entre gritos que yo era un estorbo que debía desaparecer, cada sílaba quedó grabada. Cada amenaza. Cada insulto. Cada segundo de su intento de asesinato capturado en audio perfecto. Las llamas subían, pero yo no me quedé paralizada. Corrí a la cocina mientras el fuego devoraba las cortinas. Abrí el grifo del fregadero y llené cada olla, cada tazón, cada recipiente que encontré. Arrojé agua sobre las llamas más cercanas. Una y otra vez. Mis brazos de 71 años ardían de dolor, pero no me detuve. No podía detenerme. Si moría aquí, Carmen ganaría. Y eso no iba a pasar. Logré controlar el incendio antes de que alcanzara los muebles principales. La sala quedó chamuscada, llena de hollín y humo, las cortinas destruidas, la alfombra arruinada. Pero la casa seguía en pie. Y yo seguía viva. Abrí todas las ventanas para que saliera el humo. Me senté en el sofá chamuscado, tosiendo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y esperé. Porque sabía que Carmen volvería. Tenía que volver. Tenía que asegurarse de que el trabajo estuviera completo. Tenía que fingir el papel de hija devastada que llegó demasiado tarde para salvar a su pobre madre anciana. 3 horas después, tal como lo predije, escuché las sirenas. Carmen había vuelto. Traía a los bomberos. Traía a Javier, su esposo. Venía gritando mi nombre con desesperación perfectamente actuada. Mi madre está adentro. Por favor, tiene que estar viva. Dios mío, mi mamá. Escuché cómo forcejeaba con la puerta principal que yo había dejado sin llave intencionalmente. Escuché sus pasos entrando a la casa. Y entonces, cuando abrió la puerta de la sala y me vio allí, sentada en el sofá chamuscado, viva, cubierta de hollín pero respirando, mirándola fijamente con los ojos más fríos que jamás había tenido, su rostro palideció como si la muerte misma la estuviera observando. Antes de contarte lo que sucedió en ese momento de confrontación silenciosa, por favor suscríbete y dime desde qué país me estás escuchando. Porque lo que estoy a punto de revelarte sobre mi hija Carmen cambiará todo lo que creías saber sobre el amor maternal. Y sobre la traición más profunda que un ser humano puede cometer. Carmen se quedó congelada en el marco de la puerta. Su boca abierta en una O perfecta de shock. Sus ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor infantil cuando tenía 2 años, ahora reflejaban pánico absoluto. Terror puro. Porque en ese instante entendió algo fundamental. Su plan había fallado. La vieja parásita que intentó quemar todavía respiraba. Javier estaba detrás de ella, igualmente pálido. Los bomberos entraron con sus equipos pesados, revisando las paredes ennegrecidas, el techo manchado de humo, buscando focos de incendio activo. Pero no había fuego. Solo ceniza fría y el olor penetrante a gasolina quemada que impregnaba cada rincón de mi sala. Mamá. Carmen finalmente encontró su voz. Sonaba quebrada. Falsa. Mamá, gracias a Dios estás bien. Yo iba camino a casa cuando vi humo saliendo de tu casa desde la calle.
Llamé inmediatamente a los bomberos. Pensé que habías. Su voz se quebró en un sollozo perfectamente ensayado. Mentirosa. Maldita mentirosa de primera clase. La miré sin parpadear. Sin decir una sola palabra. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras como un abismo profundo. Dejé que ese silencio la torturara. Que la hiciera preguntarse qué tanto recordaba yo. Qué tanto sabía. Uno de los bomberos se acercó a mí con expresión preocupada. Señora, ¿está usted herida? ¿Necesita atención médica? ¿Puede decirnos cómo comenzó el incendio? Esa era la pregunta crucial. La pregunta que lo cambiaría todo dependiendo de mi respuesta. Podía decir la verdad ahí mismo. Podía señalar a Carmen con dedo acusador y gritar que ella había intentado asesinarme. Que había vertido gasolina por toda mi sala. Que había encendido el fósforo con sus propias manos y se había ido dejándome para morir. Pero algo dentro de mí, algo calculado y estratégico que no sabía que poseía, me detuvo. Todavía no. Todavía no era el momento correcto. Necesitaba más. Necesitaba que Carmen se confiara. Que cometiera más errores. Que se hundiera más profundo en su propia trampa. Fue un accidente, dije con voz débil y temblorosa. Estaba encendiendo unas velas para leer. Ya saben cómo somos los viejos. Nos gusta la luz suave. Se me cayó una cerca de las cortinas. Soy una anciana torpe y descuidada. Las palabras me quemaban la lengua como ácido. Pero las dije. Carmen exhaló. Un suspiro de alivio tan evidente, tan descuidado, que hasta Javier la miró extrañado. Sus hombros se relajaron visiblemente. Pensó que había ganado. Pensó que yo era demasiado senil o demasiado asustada para acusarla. Qué equivocada estaba. Los bomberos revisaron cada rincón de la casa. Tomaron fotografías. Escribieron notas en sus tabletas. Me dieron recomendaciones severas sobre seguridad con velas. A su edad, señora Méndez, debe tener más cuidado. Este tipo de accidentes pueden ser fatales. Lo sé, respondí sumisamente. Tendré más cuidado. Se los prometo. Finalmente se fueron. Javier salió con ellos, diciendo algo sobre mover su auto que estaba bloqueando a los camiones de bomberos. Carmen y yo quedamos completamente solas en la sala destruida. El humo todavía flotaba en el aire como fantasmas. El olor a gasolina quemada era tan fuerte que mareaba. Ella se acercó lentamente. Sus pasos cautelosos, como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Mamá, yo no sé qué decir. Qué susto tan horrible. Podías haber muerto. Su voz intentaba sonar preocupada, pero yo escuchaba el alivio debajo. El alivio de que su historia había sido aceptada. De que yo había mentido por ella. Me levanté del sofá. Mis rodillas crujieron con el esfuerzo, pero mantuve mi espalda recta. Caminé hacia ella hasta quedar a centímetros de su rostro. La miré directamente a los ojos. Tan directamente que ella retrocedió un paso involuntariamente. Sí, Carmen, dije con voz suave pero cargada de significado. Podía haber muerto. Quemada viva en mi propia casa. Convertida en cenizas, como tú dijiste. Pero hay algo que aprendí de mi padre hace muchos años. Me incliné más cerca. Tan cerca que podía ver cómo sus pupilas se dilataban de miedo. El fuego solo destruye lo que no tiene valor. Lo que es verdadero, lo que tiene sustancia real, eso permanece. Eso resiste las llamas. Ella parpadeó confundida. No entendía la referencia. No sabía que estaba citando palabras que mi padre me enseñó cuando tenía 7 años. Palabras que ahora cobraban un significado completamente nuevo. No entiendo qué quieres decir, mamá. Lo entenderás, respondí. Muy pronto lo entenderás todo. Carmen intentó tocar mi hombro, pero me alejé. ¿Estás segura de que estás bien? Quizás deberías ir al hospital. Inhalaste mucho humo. Estoy perfectamente bien, dije firmemente. Solo necesito descansar. Puedes irte ahora, Carmen. Javier te está esperando. Pero mamá, no puedo dejarte sola así. La casa está destruida. Deberías venir con nosotros esta noche. No, mi voz cortó el aire como cuchillo. Me quedo en mi casa. Es mi hogar.
Y nadie me va a sacar de aquí. La miré con intensidad. Nadie, Carmen. ¿Entiendes? Ella tragó saliva. Asintió lentamente. Entiendo. Pero por favor llámame si necesitas algo. Lo que sea. Lo haré, mentí. Cuando finalmente se fue con Javier, cuando escuché su auto alejarse por segunda vez esa noche, me dejé caer de nuevo en el sofá chamuscado. Todo mi cuerpo temblaba. No de miedo. De una rabia tan profunda, tan ardiente, que sentía que me quemaría desde dentro mucho más que cualquier fuego externo. Metí mi mano debajo del vestido y desaté el dispositivo de grabación de mi muslo. Lo sostuve en mi palma. Era pequeño, no más grande que una cajetilla de cigarros. Pero contenía algo invaluable. Contenía la voz de Carmen gritando su intención de matarme. Contenía la evidencia irrefutable de intento de asesinato. Esa noche no dormí ni un segundo. Me senté en la oscuridad de mi sala destruida, con el dispositivo de grabación en mis manos, reproduciendo una y otra vez las palabras de Carmen. Vas a convertirte en cenizas con esta casa, vieja parásita. Su voz llena de veneno, de odio puro. Cada vez que lo escuchaba, mi corazón se rompía un poco más. Esta era mi hija, la niña que crié durante 40 años. La bebé que alguna vez sostuve en mis brazos y juré proteger con mi vida. Al amanecer, llamé a Víctor Mendoza. Tengo la grabación, le dije sin saludos previos. Tengo todo. Gracias a Dios, respondió con alivio evidente. Rosa, necesito que vengas a mi oficina hoy mismo. Hay cosas que debes saber. Cosas que Miguel dejó documentadas antes de morir. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Cosas que cambiarán todo lo que creía saber sobre Carmen. Sobre tu familia, ven a las 10. Y trae el dispositivo. Llegué a su oficina exactamente a las 10. Víctor me recibió con expresión sombría. Sobre su escritorio había una carpeta manila gruesa. Siéntate, Rosa, dijo suavemente. Esto será difícil de escuchar. Me senté, aferrando mi bolso contra mi pecho como escudo. Miguel vino a verme 6 meses antes de su muerte, comenzó Víctor. Estaba aterrorizado. Me dijo que había descubierto algo sobre Carmen. Algo que ponía tu vida en peligro. ¿Qué descubrió? Mi voz apenas era un susurro. Víctor abrió la carpeta y sacó varios documentos. Primero, necesito contarte algo sobre el origen de Carmen. Algo que Miguel me confesó. Mi estómago se retorció. Carmen no es tu hija biológica, Rosa. Ella es hija de Miguel con una mujer llamada Marcela. Una aventura que tuvo durante los primeros años de su matrimonio contigo. El mundo se detuvo. Las palabras de Víctor llegaban a mí como a través de agua. Distorsionadas. Irreales. ¿Qué? Marcela quedó embarazada. Extorsionó a Miguel durante años. Le pagó más de $340,000 en total para mantener el secreto. Cuando Carmen tenía 2 años, Marcela murió en un accidente. Dejó a la niña en tu puerta con una nota. Miguel te dijo que era una sobrina huérfana que necesitaban acoger. Y tú, sin hacer preguntas, la criaste como tuya. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Él me mintió. Durante 40 años me mintió. Te mintió para protegerte del dolor, dijo Víctor gentilmente. Pero hay más. Hace 6 meses, Miguel encontró correos electrónicos entre Carmen y un investigador privado llamado Luis. Carmen le había pagado $15,000 para investigar sobre métodos de envenenamiento. Específicamente, sobre cómo provocar ataques cardíacos que parecieran naturales. Mi mano voló a mi boca. No. Por favor, no. Miguel murió de un supuesto ataque cardíaco hace 3 años, continuó Víctor implacablemente. Pero antes de morir, logró guardar muestras de su propia sangre y se las dio a un laboratorio privado con instrucciones de analizarlas si algo le pasaba. Los resultados llegaron 2 meses después de su muerte. Había trazas de digoxina en su sistema. Un medicamento cardíaco que en dosis altas causa paros cardíacos fatales. Carmen lo mató, dije en voz alta, la realidad golpeándome como un martillo. Carmen asesinó a Miguel. Sí, confirmó Víctor. Y planeaba hacer lo mismo contigo. Pero Miguel se adelantó. Protegió todos los bienes.
Creó un fideicomiso que hace imposible que Carmen herede algo si tú mueres. Todo está documentado. Todo está asegurado legalmente. Si algo te pasa, todo se dona automáticamente a caridad. Carmen no puede tocar ni un centavo. ¿Ella lo sabe?, pregunté. Lo descubrió hace 2 meses cuando intentó acceder a las cuentas bancarias de Miguel y se dio cuenta de que estaban bloqueadas. Por eso aceleró su plan. Por eso intentó quemarte viva. Pensó que si morías en un accidente, podría impugnar el testamento, reclamar incompetencia mental de Miguel, pelear por lo que cree que le pertenece. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, indiferente a mi dolor. ¿Por qué Miguel no me dijo nada cuando estaba vivo? Porque te amaba, respondió Víctor. Y porque tenía miedo de que confrontaras a Carmen y ella te lastimara. Prefirió cargar solo con el peso. Prefirió protegerte incluso si eso significaba morir sin que supieras la verdad. Necesito ver los documentos, dije, volteándome hacia él. Todo. Quiero ver cada prueba. Víctor pasó las siguientes 2 horas mostrándome todo. Los correos entre Carmen y el investigador discutiendo métodos de asesinato. Los registros bancarios de los pagos. Las fotografías que Miguel había tomado del frasco de digoxina escondido en el bolso de Carmen. Los resultados del laboratorio confirmando el veneno en su sangre. El certificado de nacimiento original de Carmen donde Marcela aparecía como madre. Y finalmente, una carta. Escrita a mano por Miguel 3 semanas antes de su muerte. La leí con manos temblorosas. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, significa que Carmen mostró su verdadera naturaleza. Significa que intentó lastimarte. Perdóname por no haberte dicho la verdad cuando estaba vivo. Pero necesitaba protegerte. Carmen tiene algo oscuro dentro de ella. Algo que ningún amor pudo reparar. He pasado años observándola. Viendo cómo manipula. Cómo miente sin pestañear. Cómo toma lo que quiere sin remordimiento. La carta continuaba con detalles desgarradores. Incidentes de la infancia de Carmen que Miguel había documentado. La crueldad con animales. Las mentiras constantes. El robo. La falta total de empatía. Pensé que el amor te cambiaría, escribió Miguel. Pensé que teniendo una madre real como tú, Carmen se convertiría en buena persona. Me equivoqué. Algunas personas nacen rotas, Rosa. Y ningún amor puede reparar lo que nunca estuvo completo. La casa está protegida, terminaba la carta. El dinero está protegido. Víctor tiene todas las instrucciones. Carmen no puede tocar nada. Pero Rosa, por favor ten cuidado. Una persona capaz de matar a su propio padre es capaz de cualquier cosa. Usa las pruebas sabiamente. Protégete. Y recuerda que te amé cada día de mi vida. Miguel. Doblé la carta con manos temblorosas. ¿Qué hago ahora? Víctor se inclinó hacia adelante. Ahora usamos todo esto junto con tu grabación de anoche. Presentamos cargos criminales. Por el asesinato de Miguel y el intento de asesinato contra ti. Será suficiente. Con la grabación que tienes, los documentos de Miguel y los análisis de sangre, es más que suficiente. Carmen pasará el resto de su vida en prisión. Salí de la oficina de Víctor sintiéndome como si caminara en un sueño. O más bien, en una pesadilla. Toda mi vida había sido una mentira. Carmen no era mi hija. Miguel me había engañado. Y la niña que crié con amor incondicional había asesinado a mi esposo y casi me mata a mí. Regresé a mi casa destruida. Me senté en el sofá chamuscado y lloré. Lloré por Miguel. Por los años que perdió cargando este secreto. Lloré por Carmen. Por la niña inocente que alguna vez fue antes de que la oscuridad la consumiera. Y lloré por mí. Por la madre que di todo y no fue suficiente. Pero después de las lágrimas vino algo más fuerte. Rabia. Determinación. Sed de justicia. Carmen pensaba que había ganado. Pensaba que yo era una vieja tonta y asustada. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Los siguientes 3 días fueron de silencio absoluto. No llamé a Carmen. No respondí sus mensajes de texto. No contesté cuando tocó a mi puerta 2 veces. La dejé en la incertidumbre.
La dejé preguntándose qué estaba pensando, si sospechaba algo, si había hablado con alguien. El silencio puede ser la tortura más efectiva cuando se usa correctamente. Mientras tanto, Víctor trabajaba en silencio preparando el caso. Entregó la grabación a la fiscalía. Presentó todos los documentos que Miguel había dejado. Los análisis de sangre. Los correos con el investigador Luis. Todo formaba un rompecabezas perfecto de premeditación y asesinato. Necesitamos más, me dijo Víctor en una llamada el tercer día. Necesitamos que Carmen se incrimine más. Que confiese directamente. ¿Cómo?, pregunté. Necesito que actúes, respondió. Necesito que finjas estar confundida. Senil. Asustada. Que la hagas sentir segura. Que baje la guardia completamente. La idea me revolvió el estómago. Pero entendí la estrategia. ¿Quieres que finja demencia? Exactamente. Si Carmen piensa que estás perdiendo la memoria, que olvidas cosas, se volverá descuidada. Dirá cosas que no debería. Y nosotros estaremos grabando cada palabra. Al cuarto día, llamé a Carmen. Hija, dije con voz temblorosa y débil. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Llegó en menos de una hora. Entró con expresión cautelosa, estudiando mi rostro buscando señales de sospecha. Pero yo había practicado. Había ensayado cada gesto, cada mirada confundida, cada pausa como si buscara palabras perdidas en mi memoria. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. «No sé», respondí, frotándome las sienes. «Desde el incendio todo está borroso. A veces no recuerdo cosas. Anoche no podía recordar si había cenado o no». Vi el brillo en sus ojos. Esperanza. Alivio. «Es normal después de un trauma así», dijo con voz suave, casi maternal. «Inhalaste mucho humo. Probablemente afectó tu memoria temporalmente». «¿Tú estuviste aquí la noche del incendio?», pregunté con genuina confusión actuada. «Antes de que llegaran los bomberos, quiero decir». Carmen se tensó ligeramente. «No, mamá. Te lo dije. Vi el humo desde la calle cuando pasaba y llamé a emergencias inmediatamente». «Ah», dije, asintiendo lentamente. «Es que tengo esta sensación extraña. Como si alguien hubiera estado aquí. Pero supongo que estoy confundiendo las cosas». «Exactamente», Carmen se relajó de nuevo. «Tu mente está jugándote trucos. Es por eso que creo que deberías considerar mudarte con Javier y conmigo. Al menos temporalmente hasta que te recuperes». Aquí estaba. El verdadero objetivo de su visita. «No sé si puedo dejar esta casa», dije débilmente. «Tiene tantos recuerdos de tu padre». «Papá querría que estuviera segura», respondió Carmen con tono convincente. «De hecho, ¿sabes qué? Creo que debería revisar los documentos de la casa. Asegurarme de que todo esté en orden. Por si acaso necesitamos venderla para pagar tu cuidado». «¿Venderla?», repetí como si la palabra me confundiera. «Pero esta es mi casa». «Es solo una opción, mamá. Una posibilidad. Déjame ver los papeles». «¿Dónde guarda papá los documentos importantes?». «En su estudio», respondí. «Pero no sé exactamente dónde». «No te preocupes», Carmen ya se estaba levantando. «Yo los busco». La seguí lentamente escaleras arriba, caminando como anciana frágil. Carmen entró al estudio de Miguel y comenzó a abrir cajones frenéticamente. Buscaba el testamento, los títulos de propiedad, cualquier cosa que le diera control sobre mis bienes. Lo que no sabía era que yo había colocado otra grabadora escondida detrás de los libros en el estante del estudio. Víctor me había dado 3 dispositivos en total. Uno lo llevaba conmigo. Otro estaba en la sala. Y este tercero aquí, donde Carmen seguramente vendría a husmear. «¿Dónde está el testamento?», murmuró Carmen para sí misma, tirando papeles de los cajones. «Tiene que estar aquí en algún lado». «¿Qué buscas, hija?», pregunté desde la puerta. Ella se sobresaltó, girándose bruscamente. «Nada, mamá. Solo estoy organizando. Hay mucho desorden aquí». «Miguel siempre fue organizado», dije con tono soñador. «Decía que cada cosa tenía su lugar.
Incluso dejó instrucciones sobre qué hacer si algo le pasaba. Carmen se quedó completamente quieta. ¿Qué tipo de instrucciones? No recuerdo bien, mentí, tocándome la cabeza. Algo sobre cuentas bancarias. Sobre la casa. Dijo que todo estaba protegido. Que nadie podría tocarlo excepto yo. O algo así. Ya no recuerdo los detalles. ¿Protegido? La voz de Carmen sonaba tensa. ¿Qué significa eso? No sé, respondí vagamente. Había un abogado involucrado. ¿Cómo se llamaba? Víctor algo. Él tiene todos los papeles importantes. Vi cómo el rostro de Carmen se enrojecía. Víctor Mendoza. Sí, creo que ese era su nombre. Miguel iba a verlo seguido en sus últimos meses. Decía que estaba arreglando cosas, asegurándose de que yo estuviera protegida si algo pasaba. Carmen cerró el cajón con más fuerza de la necesaria. Mamá, necesito que me digas exactamente qué hizo papá con las propiedades. Ya te dije que no recuerdo bien, insistí con frustración actuada. Mi cabeza está tan confusa últimamente. A veces pienso que estoy perdiendo la razón. No estás perdiendo la razón, dijo Carmen, acercándose a mí. Sus manos tomaron mis hombros con demasiada fuerza. Solo necesitas concentrarte. Es importante. ¿Miguel dejó todo a tu nombre? ¿O lo puso en un fideicomiso? ¿Fideicomiso? Repetí la palabra como si nunca la hubiera escuchado. Creo que mencionó algo así. Pero no entiendo esas cosas legales complicadas. Carmen me soltó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. Maldito Miguel, murmuró, pensando que yo no la escuchaba. Pero la grabadora sí la escuchaba, capturando cada palabra. Tuvo que arruinarlo todo hasta después de muerto. ¿Qué dijiste, hija?, pregunté inocentemente. Nada, mamá. Carmen se volteó con una sonrisa forzada. Solo decía que papá siempre fue muy cuidadoso. Mira, creo que deberías descansar. Te ves cansada. Bajaré a prepararte un té. Eso sería lindo, dije con gratitud falsa. La seguí escaleras abajo de nuevo. Entró a la cocina mientras yo me sentaba en la sala. Y entonces observé algo que hizo que mi sangre se helara. Carmen sacó su bolso que había dejado en la silla de la cocina. Miró hacia la sala para asegurarse de que yo no estaba viendo. Y luego sacó un pequeño frasco. El mismo tipo de frasco que Miguel había fotografiado meses atrás. Lo destapó y vertió unas gotas en una de las tazas. Luego lo guardó rápidamente y continuó preparando el té como si nada hubiera pasado. Iba a envenenarme. Igual que había envenenado a Miguel. En pleno día. En mi propia casa. Con la audacia de alguien que había salido impune una vez y pensaba que lo haría de nuevo. Bajé la vista cuando ella salió de la cocina con 2 tazas humeantes. Aquí está, mamá. Tu favorito. Manzanilla con miel. Me tendió una taza específica. La envenenada. Tomé la taza entre mis manos temblorosas. Gracias, mi niña. Eres tan buena conmigo. Siempre cuidaré de ti, mamá, mintió Carmen con dulzura empalagosa. Se sentó frente a mí, bebiendo de su propia taza, observándome con ojos de depredador esperando que su presa cayera. Bébelo mientras está caliente. Te hará sentir mejor. Llevé la taza a mis labios. Soplé suavemente como si enfriara el líquido. Pero no bebí ni una gota. Está demasiado caliente todavía, dije. Déjame esperar un momento. Vi la frustración cruzar brevemente su rostro. Se va a enfriar, mamá. Es mejor tomarlo caliente para que te relaje. En un momento, insistí. Sostuve la taza pero no bebí. Primero quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Tú me amas, Carmen? ¿Realmente me amas? La pregunta la tomó desprevenida. Por supuesto que te amo, mamá. Eres mi madre. Pero a veces siento. Dejé que mi voz se quebrara. A veces siento que hay algo diferente en ti. Algo frío. Como si me miraras y vieras a otra persona. A alguien que odias. Carmen se puso rígida. Sus dedos apretaron su taza con tanta fuerza que pensé que la rompería. No sé por qué dirías algo así, mamá. Siempre te he amado. Su voz sonaba mecánica. Ensayada.
sin emoción real. Siempre, presioné, todavía sosteniendo la taza envenenada sin beber. Incluso cuando descubriste que no soy tu madre biológica. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió todo color. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sé la verdad, Carmen, dije suavemente. Sé sobre Marcela. Sé que Miguel era tu padre, pero yo no soy tu madre de sangre. Lo supe desde el principio. Cuando eras una bebé de 2 años abandonada en mi puerta. Carmen dejó su taza sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Lo sabías? Todo este tiempo lo sabías. Sí, respondí. Miguel me lo confesó cuando te trajo a casa. Me rogó que te aceptara, que te diera un hogar. Y yo lo hice porque te amé desde el momento en que te vi. Porque no necesitaba sangre compartida para ser tu madre. Mentira, Carmen se levantó bruscamente. Si lo hubieras sabido, me habrías tratado diferente. Me habrías odiado. Yo era la evidencia viviente de la traición de Miguel. Nunca te odié, dije con voz firme. Te amé como si fueras mía. Cada día. Cada momento. Ese amor era real, Carmen. Tan real como este veneno que acabas de poner en mi té. Los ojos de Carmen se abrieron enormemente. Yo no sé de qué hablas. Sí sabes, me levanté lentamente, dejando la taza envenenada sobre la mesa. Te vi desde el reflejo del espejo en la pared. Vi cómo sacaste el frasco. Vi cómo vertiste las gotas. Igual que hiciste con Miguel durante semanas, hasta que su corazón no aguantó más. Carmen retrocedió varios pasos. Su máscara de hija amorosa finalmente se desintegró por completo. Lo que quedó fue algo frío. Calculador. Vacío. Eres más lista de lo que pensé. Pero si me viste, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no llamaste a la policía? Porque necesitaba que te confiaras, respondí. Necesitaba que creyeras que eras más inteligente que yo. Que habías ganado. ¿Y para qué? Carmen soltó una risa seca. ¿Para tener esta conversación dramática? No tienes pruebas de nada, Rosa. Es tu palabra contra la mía. Y todos saben que eres una anciana confundida que casi muere en un incendio. Nadie te creerá. ¿Estás segura de eso?, pregunté, sacando el dispositivo de grabación de debajo de mi vestido. Lo sostuve frente a ella. La luz roja parpadeaba. Cada palabra que has dicho hoy quedó grabada, incluyendo tu admisión de envenenar a Miguel. El rostro de Carmen pasó del shock al pánico y luego a la rabia pura. Maldita vieja, gruñó. ¿Crees que eso cambia algo? Puedo destruir esa grabadora ahora mismo. Se abalanzó hacia mí, pero yo ya había presionado el botón de envío. La grabación se transmitió automáticamente al teléfono de Víctor. Ya es tarde, dije. Víctor ya lo tiene todo. Carmen se quedó paralizada. Luego comenzó a reír. Una risa histérica y aterradora. Muy bien, Rosa. Muy bien jugado. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. Miguel merecía morir. Era un hipócrita que predicaba valores mientras escondía su bastarda. Y tú mereces morir por hacerme creer toda mi vida que era algo que nunca fui. ¿Y qué eras?, pregunté. La hija no deseada de una mujer que me abandonó, escupió Carmen. La vergüenza de Miguel. La caridad de una mujer que jugaba a ser mi madre mientras secretamente sabía que yo no era nada para ella. Eras todo para mí, dije con voz quebrada. Eras mi hija en todo excepto en sangre. Y eso nunca importó. Claro que importó, gritó Carmen. Importó cada vez que me compraban ropa de segunda mano mientras sus amigos tenían cosas nuevas. Importó cada vez que no podía tener lo que quería porque el dinero no crece en los árboles. Importó cada maldito día cuando sentía que tenía que ganarme el amor que otras hijas recibían automáticamente. Te dimos lo mismo que cualquier padre responsable da a sus hijos, respondí. No te malcriamos con cosas materiales porque queríamos enseñarte valores. Queríamos que fueras una buena persona. Pues fallaron, Carmen sonrió con amargura. Porque la persona que crearon solo aprendió una lección. En este mundo, solo importa el dinero. Y yo iba a tener el mío sin importar lo que costara. Te costó tu humanidad, dije suavemente. Te costó tu alma.
No creo en almas, respondió Carmen. Solo creo en supervivencia. Y yo sobreviví haciendo lo necesario, eliminando los obstáculos. Eliminando a tu padre, dije. Asesinándolo lentamente con veneno mientras él confiaba en ti. Él nunca confió en mí, Carmen soltó una risa amarga. ¿Por qué crees que creó ese maldito fideicomiso? Porque sabía exactamente quién era yo. Sabía que lo mataría si tenía la oportunidad. Por eso protegió todo. Por eso se aseguró de que yo no pudiera tocar ni un centavo incluso si ustedes dos morían. Entonces lo sabías, dije. Sabía sobre el fideicomiso antes de intentar quemarme. Lo descubrí hace 3 meses cuando intenté acceder a las cuentas bancarias, admitió Carmen. Vi los documentos. Vi cómo Miguel lo había arreglado todo para dejarme sin nada. Incluso después de matarlo, incluso después de esperar años, descubrí que no iba a recibir ni un maldito dólar. Por eso aceleraste tu plan, dije. Por eso el incendio. Por eso el incendio, confirmó Carmen. Pensé que si morías en un accidente, podría impugnar el fideicomiso. Podría alegar que Miguel estaba senil cuando lo creó. Que tú lo manipulaste. Algo. Cualquier cosa para romper esas malditas protecciones legales. Pero fallaste, dije. Sobreviví. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Consecuencias. Carmen se cruzó de brazos. ¿Cómo que? ¿Me vas a denunciar? ¿Con qué pruebas? Una grabación donde supuestamente admito cosas puede ser editada. Manipulada. Mi abogado la destrozará en corte. No solo tengo la grabación de hoy, dije calmadamente. Tengo la grabación de la noche del incendio. Tu voz gritando que me convertiría en cenizas. Tengo las fotografías que Miguel tomó del frasco de veneno en tu bolso meses antes de morir. Tengo los análisis de sangre que confirman digoxina en su sistema. Tengo los correos entre tú y el investigador Luis discutiendo métodos de asesinato. Carmen palideció con cada palabra. Eso es imposible. Miguel no pudo. Miguel lo sabía todo, dije. Supo durante meses que planeabas matarlo. Por eso dejó todo documentado. Por eso creó un caso hermético contra ti. Porque te conocía, Carmen. Conocía exactamente qué clase de monstruo eras. Yo no soy un monstruo, gritó Carmen. Soy una superviviente. Hice lo que tenía que hacer para obtener lo que me pertenece por derecho. No te pertenece nada, dije firmemente. Miguel te dio un hogar. Yo te di amor. Eso era más de lo que tu madre biológica te dio. Ella te abandonó como basura. Nosotros te dimos una familia. Una familia de mentiras, escupió Carmen. Una familia construida sobre secretos y vergüenza. Prefiero haber crecido en un orfanato que vivir bajo el techo de la piedad de ustedes. Entonces no aprendiste nada, dije con tristeza. Después de 40 años, todavía no entiendes la diferencia entre amor y obligación. Entre sacrificio y lástima. Escuchamos sirenas aproximándose. Carmen las escuchó también. Su rostro se transformó en pánico absoluto. ¿Qué hiciste?, susurró. Víctor llamó a la policía en el momento en que recibió la grabación, expliqué. Vienen a arrestarte por el asesinato de Miguel y el intento de asesinato contra mí. No, Carmen negó con la cabeza frenéticamente. No, no pueden. No pueden llevarme. Corrió hacia la puerta trasera, pero yo ya había cambiado las cerraduras días atrás. Sus llaves ya no funcionaban. «Abre esta puerta», gritó, golpeándola con los puños. «Ya no tienes llaves de esta casa», dije. «Ya no tienes acceso a mi vida. Se acabó, Carmen». Las sirenas ahora estaban justo afuera. Vi las luces rojas y azules iluminando las ventanas. Carmen se volteó hacia mí con ojos salvajes. «Si no puedo tener nada, si voy a perderlo todo». Se lanzó hacia mí con las manos extendidas hacia mi cuello. Pero yo ya no era la víctima indefensa que ella esperaba. Me moví hacia un lado. Carmen perdió el equilibrio y cayó contra la mesa, golpeándose la cabeza contra la esquina. Carmen cayó al suelo con un golpe seco. No se movió por varios segundos y mi corazón se detuvo. Por un momento terrible pensé que estaba muerta. Luego vi su pecho subir y bajar. Estaba inconsciente pero respiraba.
La puerta principal se abrió de golpe. Policías entraron con armas desenfundadas. Manos arriba. Policía. Levanté mis manos temblorosas al aire. Ella está en el suelo, dije con voz débil. Intentó atacarme y tropezó. Está inconsciente. Un oficial se acercó a Carmen, revisándole el pulso en el cuello. Está viva. Necesitamos paramédicos aquí. Otro oficial se acercó a mí. ¿Es usted Rosa Méndez? Sí, respondí, bajando las manos lentamente. Soy yo. El abogado Víctor Mendoza nos envió grabaciones y documentos. Nos informó que estaba en peligro inmediato. ¿Está herida, señora? No, dije. Solo muy cansada. Muy cansada de todo esto. El oficial me ayudó a sentarme en el sofá mientras paramédicos entraban para atender a Carmen. La revisaron rápidamente, estabilizaron su cuello con un collar cervical y la colocaron en una camilla. Mientras la sacaban, Carmen abrió los ojos. Me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes en ella. Miedo. Miedo real de las consecuencias. De perder su libertad. De enfrentar la verdad de lo que había hecho. Lo siento, susurró Carmen tan bajo que casi no la escuché. Pero las palabras llegaron tarde. 40 años tarde. Víctor Mendoza llegó minutos después con su maletín lleno de documentos. Se sentó a mi lado, tomando mi mano. Rosa, lo hiciste increíblemente bien. Fuiste muy valiente. No me siento valiente, admití. Me siento destrozada. Es normal, dijo Víctor suavemente. Acabas de ayudar a arrestar a la persona que criaste como hija. Nadie espera que estés bien. Un detective se acercó con una grabadora. Señora Méndez, necesito que me cuente exactamente qué pasó hoy. Desde el principio. Pasé la siguiente hora relatando todo. Cómo Carmen vino a visitarme. Cómo fingí confusión para que se confiara. Cómo la vi poner veneno en mi té. Cómo confesó haber asesinado a Miguel. Cómo intentó atacarme cuando supo que la policía venía. El detective tomaba notas meticulosamente. Tenemos las grabaciones que el señor Mendoza nos envió, dijo el detective. Tenemos la confesión de la señorita Carmen sobre envenenar a su padre. Tenemos evidencia del intento de envenenamiento de hoy. Y tenemos los documentos que su esposo dejó sobre el caso. Es suficiente para presentar cargos de asesinato en primer grado y tentativa de asesinato. ¿Cuánto tiempo estará en prisión?, pregunté. Si es declarada culpable de ambos cargos, está viendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cadena perpetua. Carmen pasaría el resto de su vida tras las rejas. Parte de mí sintió alivio. Otra parte sintió un dolor profundo que nunca sanaría completamente. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales y atención de los medios. La historia se filtró a la prensa. Mujer intenta asesinar a madre adoptiva por herencia. Los periodistas acampaban frente a mi casa. Víctor tuvo que contratar seguridad privada para mantenerlos alejados. Yo me quedaba adentro, mirando las paredes chamuscadas, procesando todo. Una semana después del arresto, Víctor vino con más noticias. Carmen fue formalmente acusada. Le negaron la fianza. El fiscal dice que el juicio comenzará en 3 meses. ¿Tan pronto?, pregunté. Quieren proceder rápidamente mientras las pruebas están frescas. Y Rosa, hay algo más que debes saber. Víctor sacó más documentos de su maletín. Miguel no solo protegió los bienes. También dejó algo más para ti. Inversiones secretas. Propiedades comerciales. Acciones. Todo perfectamente legal y oculto para que Carmen nunca supiera de su existencia. ¿Cuánto?, pregunté débilmente. Aproximadamente $2.8 millones. Me quedé sin palabras. Miguel había vivido modestamente, había sido cuidadoso con cada gasto, todo mientras acumulaba una fortuna oculta. ¿Por qué?, fue todo lo que pude decir. Porque sabía que esto podía pasar, respondió Víctor. Sabía que Carmen era peligrosa. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, tú estarías completamente protegida. No solo legalmente, sino también financieramente.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Él me amó tanto. Más de lo que puedes imaginar, confirmó Víctor. Pasé semanas decidiendo qué hacer con ese dinero. No necesitaba tanto. Mi vida era simple. Mis necesidades modestas. Finalmente, inspirada por el dolor que había vivido, tomé una decisión que cambiaría muchas vidas. Establecería una fundación. Una fundación que ayudaría a niños abandonados o huérfanos a recibir terapia psicológica gratuita. Si Carmen hubiera tenido acceso a ayuda profesional cuando era pequeña, cuando el abandono de Marcela todavía era una herida abierta, quizás las cosas habrían sido diferentes. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar evitar que otros niños siguieran el mismo camino oscuro hacia la destrucción y el odio. Llamé a la Fundación Llamas de Esperanza. El nombre era deliberado. Un recordatorio de que el fuego puede destruir, pero también puede purificar. De que de las cenizas más oscuras puede nacer algo hermoso. Algo que da vida en lugar de quitarla. Contraté personal profesional. Víctor se ofreció como presidente del consejo directivo sin sueldo. En los primeros 6 meses, ayudamos a 89 niños. Cada uno recibió terapia completa, grupos de apoyo y seguimiento continuo. Cada vez que recibía una carta de agradecimiento de un niño que estaba sanando, sentía que una pequeña parte del dolor de Miguel se transformaba en propósito, en significado. El juicio comenzó en septiembre. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y algunos vecinos. Carmen entró esposada, vestida con el uniforme naranja de la cárcel. Se veía demacrada. Su cabello sin brillo. Ojeras profundas. Las semanas en prisión preventiva la habían cambiado físicamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la vista rápidamente. El fiscal era un hombre de 50 años llamado Raúl Jiménez. Metódico. Implacable. Presentó las pruebas una por una como si construyera un muro imposible de escalar. Primero, la grabación de la noche del incendio. La voz de Carmen gritando que me convertiría en cenizas. El audio llenó la sala. Algunos miembros del jurado se estremecieron. Luego, la grabación del día que Carmen me visitó y envenenó mi té. Su confesión de haber matado a Miguel. Sus palabras frías admitiendo que no se arrepentía. Que yo merecía morir. El jurado escuchaba con expresiones de horror creciente. Después vinieron los documentos. Los correos entre Carmen y el investigador Luis. Discusiones detalladas sobre métodos de envenenamiento. Cómo provocar ataques cardíacos sin dejar rastro. Los registros bancarios mostrando el pago de $15,000 a Luis. Las fotografías que Miguel había tomado meses antes de morir del frasco de digoxina escondido en el bolso de Carmen. Y finalmente, el reporte del laboratorio. Confirmando trazas de digoxina en la sangre de Miguel. Prueba irrefutable de envenenamiento. El abogado defensor de Carmen, un hombre joven asignado por el Estado, hizo lo que pudo. Argumentó trauma infantil, abandono materno, problemas psicológicos sin diagnosticar. Intentó pintar a Carmen como víctima de circunstancias, como alguien que actuó por desesperación emocional más que por maldad calculada. Pero las pruebas eran abrumadoras. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con piernas temblorosas. El fiscal me hizo preguntas directas. Señora Méndez, ¿puede describir la noche del 15 de marzo cuando Carmen intentó quemarla viva? Respiré profundo y conté todo. Carmen llegando con gasolina. Los gritos. El fósforo encendiéndose. Las llamas subiendo. Su auto alejándose mientras yo luchaba por sobrevivir. ¿Y cómo logró sobrevivir?, preguntó el fiscal. Corrí a la cocina y usé agua para apagar las llamas antes de que se extendieran demasiado. Abrí las ventanas. Limpié lo que pude. Y esperé. Porque sabía que Carmen regresaría fingiendo preocupación. ¿Por qué no llamó a la policía inmediatamente? Porque necesitaba más pruebas. Necesitaba que se confiara completamente. Que confesara sin saber que estaba siendo grabada. El abogado defensor tuvo su turno. Señora Méndez, ¿es verdad que Carmen no es su hija biológica? Es verdad. ¿Y cómo la hizo sentir eso? Criar a la hija de la amante de su esposo. La pregunta era diseñada para sembrar duda, para sugerir que yo la había tratado mal.
Me dolió conocer la verdad inicialmente, respondí con honestidad. Pero nunca cambió cómo me sentía hacia Carmen. La amé desde el momento en que la vi. La crié como mía porque en mi corazón lo era. El amor no necesita sangre compartida para ser real. El abogado defensor intentó otra táctica. Pero Carmen percibía las cosas diferente, ¿verdad? Ella sentía que era tratada como una carga. Carmen interpretó el amor como obligación, dije firmemente. Interpretó sacrificio como rechazo. Le dimos todo lo que podíamos dar dentro de nuestras posibilidades. No la malcriamos con lujos porque queríamos enseñarle valores. Queríamos que fuera una persona de bien. Esa no fue crueldad. Fue paternidad responsable. El abogado no tenía más preguntas. Luego testificó el investigador de incendios. Confirmó que había encontrado rastros de gasolina por toda mi sala. Que el patrón de quemadura era consistente con acelerador intencional. Que no había sido un accidente. El químico forense explicó al jurado exactamente cómo la digoxina funciona. Como en dosis terapéuticas controla arritmias cardíacas. Pero en dosis altas causa paros cardíacos fatales que parecen naturales. ¿Las trazas encontradas en la sangre del señor Méndez eran consistentes con envenenamiento?, preguntó el fiscal. Absolutamente, respondió el químico. Los niveles eran 3 veces superiores a la dosis terapéutica. Eso no ocurre por accidente. El investigador Luis fue llamado como testigo. Había aceptado declarar a cambio de inmunidad. Confirmó que Carmen le había pagado $15,000 para investigar métodos de asesinato. Ella específicamente preguntó sobre cómo provocar ataques cardíacos, preguntó el fiscal. Sí, respondió Luis. Quería algo que pareciera natural. Sin rastros. Le proporcioné información sobre varias sustancias, incluyendo digoxina. ¿Y cómo justificó ella esta solicitud? Dijo que era para una novela que estaba escribiendo. Yo sabía que era mentira, pero el dinero era bueno. No hice preguntas. El testimonio más devastador vino cuando el fiscal reprodujo las grabaciones completas en la sala. No solo fragmentos, sino conversaciones enteras. La voz de Carmen era inconfundible. Fría. Calculadora. Sin remordimiento. Miguel merecía morir, su voz llenó la sala. Y tú mereces morir por hacerme creer que era algo que nunca fui. Varios miembros del jurado sacudían la cabeza con disgusto. Finalmente, Carmen testificó en su propia defensa contra el consejo de su abogado. Subió al estrado con la cabeza alta, intentando parecer digna. Su abogado le hizo preguntas suaves sobre su infancia. Carmen contó una historia de negligencia emocional, de sentirse no amada, de descubrir que no era hija biológica de Rosa y cómo eso la destrozó. Cuando supe la verdad, dijo Carmen con lágrimas en los ojos, todo tuvo sentido. Por eso nunca me sentí completamente aceptada. Por eso siempre había esa distancia. Las lágrimas parecían genuinas. Pero yo conocía a Carmen. Sabía que podía llorar a voluntad cuando le convenía. El fiscal Raúl se levantó para su turno de interrogatorio. Su expresión era de acero. Señorita Carmen, ¿es verdad que envió correos electrónicos al investigador Luis preguntando sobre métodos de envenenamiento? Sí, pero era para una novela, respondió Carmen. ¿Puede mostrar algún manuscrito? ¿Notas? Algo que pruebe que estaba escribiendo ficción. Carmen vaciló. Lo borré todo después de que Miguel murió. Estaba demasiado afectada. ¿Y la grabación donde admite haber envenenado a su padre? Eso también era ficción. Esa grabación fue sacada de contexto, insistió Carmen. Rosa me provocó. Me manipuló para que dijera cosas que no eran ciertas. Nos está diciendo que mintió durante esa conversación. Estaba confundida. Enojada. Dije cosas que no quería decir. ¿Y la noche del incendio?, preguntó el fiscal. ¿Cuándo gritó que Rosa se convertiría en cenizas? También estaba confundida. Yo no provoqué ese incendio, Carmen levantó la voz. Mi madre está senil. Probablemente encendió las velas y olvidó haberlo hecho. Cuando vi el humo, llamé a los bomberos inmediatamente. El fiscal caminó hacia la mesa de evidencias y levantó una lata. Esta es la lata de gasolina encontrada en su auto esa noche. Tiene sus huellas dactilares.
Está medio vacía. ¿Puede explicar eso? Carmen palideció. Yo la había comprado días antes para mi cortadora de césped. ¿Su cortadora de césped? El fiscal levantó una ceja. ¿La que usted paga a un jardinero para que opere? Esa cortadora. Carmen no tenía respuesta. Señorita Carmen, continuó el fiscal implacablemente, ¿puede explicar por qué había rastros de gasolina en su ropa y zapatos esa noche? No lo sé. Quizás del garaje. ¿Y puede explicar por qué regresó a la casa exactamente 3 horas después con bomberos? El tiempo perfecto para encontrar un cuerpo, pero no para salvar a nadie. Yo pensé que había pasado suficiente tiempo. No sabía. Carmen se detuvo, dándose cuenta de que acababa de admitir que esperó intencionalmente. El fiscal sonrió ligeramente. No sabía que su madre seguiría viva, ¿verdad? Por eso su rostro palideció cuando la vio sentada en ese sofá. Porque su plan había fallado. No tenía ningún plan, gritó Carmen. Esto es una conspiración contra mí. El fiscal regresó a su mesa y tomó otro documento. Según registros de su teléfono celular, usted buscó en internet cuánto tiempo tarda una casa en quemarse completamente 2 días antes del incendio. ¿Puede explicar esa búsqueda? El silencio en la sala era absoluto. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su abogado lucía derrotado. Los argumentos finales fueron devastadores. El fiscal Raúl pintó un cuadro completo de Carmen como una asesina fría y calculadora. Alguien que mató a su padre por dinero. Que intentó matar a su madre adoptiva por la misma razón. Alguien sin remordimiento, sin conciencia, sin humanidad básica. Las pruebas son abrumadoras, concluyó. Carmen Méndez es culpable más allá de toda duda razonable. El abogado defensor hizo lo mejor que pudo. Habló de trauma infantil, de abandono materno, de una mujer rota buscando amor en lugares equivocados. Pero incluso sus palabras sonaban huecas contra el peso de la evidencia. El jurado se retiró a deliberar. Pasaron 8 horas. 8 horas donde me senté en una banca del pasillo, con Víctor a mi lado, esperando. Cuando el jurado finalmente regresó, la sala se llenó nuevamente. El juez pidió silencio. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el portavoz del jurado. En el caso del asesinato de Miguel Méndez, encontramos a la acusada culpable de homicidio en primer grado. Carmen se desplomó en su silla. Su abogado intentó sostenerla. En el caso del intento de asesinato de Rosa Méndez, encontramos a la acusada culpable de intento de homicidio en primer grado. Sentí que todo el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Culpable. En ambos cargos. Justicia. Finalmente justicia para Miguel. El juez golpeó su martillo. La sentencia se programará en 2 semanas. Mientras los oficiales se llevaban a Carmen esposada, ella se volteó hacia mí una última vez. Nuestras miradas se encontraron. Esperaba ver odio. Pero lo que vi fue resignación. Aceptación de que había perdido. De que sus acciones finalmente tenían consecuencias. Salí del tribunal con Víctor. Los periodistas nos rodearon inmediatamente. Cámaras. Micrófonos. Preguntas gritadas desde todas direcciones. Señora Méndez, ¿cómo se siente con el veredicto? Aliviada, respondí con voz cansada. La justicia se hizo hoy. Por Miguel. Por todas las familias rotas por la codicia. ¿Podrá alguna vez perdonar a Carmen? Me detuve. Esa pregunta me perseguiría siempre. El perdón no significa que lo que hizo esté bien. No significa olvidar. Pero significa que no voy a dejar que su odio me destruya desde prisión. Ella ya intentó quemarme una vez. No lo permitiré de nuevo. Esa noche regresé a mi casa. Había contratado trabajadores para renovar completamente la sala. Las paredes ahora eran color crema suave. Cortinas nuevas color marfil. Muebles nuevos. Nada quedaba del incendio excepto en mi memoria. Me senté en el sofá nuevo con una taza de té caliente. Saqué la fotografía de Miguel que siempre llevaba en mi bolso. Lo logramos, mi amor, susurré. 2 semanas después regresé al tribunal para la audiencia de sentencia. La sala estaba menos llena esta vez. Solo algunos periodistas, Víctor a mi lado,
y Carmen siendo traída esposada desde la prisión preventiva. Se veía peor que antes. Más delgada. El cabello completamente gris ahora. Como si las semanas esperando su destino la hubieran envejecido décadas. El juez entró y todos nos pusimos de pie. «Pueden sentarse», dijo con voz grave y formal. Tomó varios documentos y comenzó a revisar el caso. Carmen Méndez ha sido encontrada culpable por un jurado de sus pares de homicidio en primer grado y tentativa de homicidio en primer grado. Estos son crímenes de extrema gravedad que demuestran premeditación, frialdad calculadora y ausencia total de remordimiento. Carmen mantenía la cabeza baja. Sus hombros temblaban ligeramente. Antes de dictar sentencia, continuó el juez, la ley me permite escuchar declaraciones de impacto de las víctimas. Señora Rosa Méndez, desea hacer una declaración. Víctor me había preparado para este momento. Había escrito y reescrito mis palabras durante días. Pero al final, rompí todos los borradores. Lo que tenía que decir vendría del corazón. Me levanté con piernas temblorosas. Caminé hasta el frente de la sala y me paré frente a Carmen. Ella finalmente levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor infantil ahora estaban vacíos. Agotados. Carmen, comencé con voz suave pero firme. Durante 40 años te llamé hija. Te cuidé cuando estabas enferma. Celebré cada uno de tus logros. Sequé tus lágrimas. Te amé con todo lo que tenía dentro de mí. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Es verdad que no eras mi hija biológica, continué. Pero eso nunca importó para mí. El amor no necesita sangre compartida para ser real. Mi amor por ti era tan verdadero como el que sentía por Miguel. Tal vez más, porque tú eras la niña que elegí amar cada día. Las lágrimas de Carmen ahora caían libremente. Pero ese amor no fue suficiente para ti, dije, sintiendo mi propia voz quebrarse. Nada era suficiente. No importaba cuánto te diéramos, siempre querías más. Y cuando descubriste que no podías tener lo que querías, decidiste quitarle la vida a Miguel. Al hombre que te dio un hogar cuando tu madre biológica te abandonó como basura. Carmen sollozó audiblemente. Lo mataste lentamente, continué, cada palabra como un puñal. Día tras día, envenenándolo mientras él confiaba en ti. Mientras tomaba el café que preparaba sin sospechar que cada sorbo lo acercaba más a la tumba. Y luego me quisiste matar a mí. Tu madre. La única que te amó incondicionalmente desde que eras una bebé. Tuve que detenerme para recuperar la compostura. Me pregunto si alguna vez sentiste algo por nosotros, dije mirándola directamente. Si alguna vez fuimos más que obstáculos entre tú y el dinero que creías merecer. ¿Y sabes qué es lo más triste, Carmen? Que todo fue por nada. Porque incluso si hubieras tenido éxito, incluso si me hubieras matado, no habrías recibido ni un centavo. Miguel se aseguró de eso. Lo siento, Carmen finalmente habló, su voz apenas un susurro roto. Lo siento mucho, mamá. No me llames así, dije firmemente. Perdiste el derecho de llamarme mamá la noche que encendiste ese fósforo. La noche que decidiste que mi vida valía menos que tu codicia. Me volteé hacia el juez. Solicito la sentencia máxima permitida por ley, su señoría. Esta mujer no merece clemencia. No merece una segunda oportunidad que ella nunca nos dio a nosotros. Regresé a mi asiento. Mis piernas apenas me sostenían. Víctor tomó mi mano y la apretó con fuerza. El juez asintió. Gracias por su declaración, señora Méndez. Es claro el dolor profundo que esta acusada ha causado. Se volvió hacia Carmen. ¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Carmen se puso de pie con dificultad. Su abogado intentó ayudarla, pero ella lo apartó. Sé que nada de lo que diga cambiará nada, comenzó Carmen con voz temblorosa. Sé que merezco lo que viene. Pero necesito que Rosa sepa algo. Necesito que entienda que el vacío dentro de mí no fue culpa de ella. Fue mío. Siempre fue mío. Hizo una pausa para respirar. Crecí sintiendo que nunca era suficiente. Pero ahora entiendo que el problema no era que ustedes no me dieran suficiente amor. Era que yo no sabía cómo recibirlo. Rosa me amó, continuó Carmen, mirándome directamente. Me amó de verdad. Y yo desperdicié ese regalo.
Lo destruí con mis propias manos porque estaba tan consumida por lo que no pude ver lo que sí tenía. Una madre que me eligió. Un padre que me dio su nombre. Un hogar. Una familia. Y lo tiré todo por dinero que ni siquiera podía tocar. Las lágrimas corrían por su rostro. No espero perdón, dijo Carmen. Ya me lo diste una vez y no lo merecía. Solo espero que cuando pienses en mí, no solo recuerdes al monstruo en que me convertí. Recuerda también a la niña que fui. La niña que pudo haber sido diferente si no hubiera dejado que el veneno del resentimiento la consumiera. Se sentó de nuevo, completamente rota. El juez la observó en silencio por un momento largo. Luego habló. Carmen Méndez, he considerado todos los factores en este caso. La premeditación de sus crímenes. La frialdad con la que los ejecutó. El hecho de que mató a su padre y luego intentó matar a la mujer que la crió. Estos no son actos de pasión o desesperación. Son actos de maldad calculada. Por el asesinato de Miguel Méndez, continuó el juez, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carmen cerró los ojos, pero no hizo sonido. Por el intento de asesinato de Rosa Méndez, la sentenció a 25 años adicionales, a cumplirse consecutivamente. En total, pasará el resto de su vida natural en prisión. No será elegible para libertad condicional bajo ninguna circunstancia. El martillo golpeó la mesa con finalidad absoluta. Carmen se desmoronó en su silla. Los oficiales la levantaron y comenzaron a sacarla. Mientras pasaba junto a mí, susurró algo tan bajo que casi no lo escuché. Gracias por amarme cuando nadie más lo haría. Entonces se la llevaron. Y esa fue la última vez que vi a Carmen como mujer libre. Salí del tribunal sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Justicia se había hecho. Miguel podía descansar en paz. Pero no había victoria en esto. Solo pérdida. La pérdida de una hija. De una familia. De 40 años de memorias ahora manchadas por la traición. Víctor me llevó a casa en su auto. No hablamos mucho. No había mucho que decir. Esa noche me senté en mi jardín. Las rosas rojas que había plantado meses atrás estaban floreciendo hermosamente. Miguel siempre amó las rosas rojas. Se acabó, mi amor, le dije al viento. Carmen pagará por lo que te hizo. Por lo que nos hizo. Sentí una paz extraña. No era felicidad. Pero era algo parecido a cierre. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Continué trabajando en la Fundación Llamas de Esperanza. Ayudamos a más de 200 niños en el primer año. Cada niño que recibía ayuda era una pequeña victoria contra la oscuridad que Carmen representaba. Empecé a escribir también. Un blog sobre superación, perdón y cómo reconstruir la vida después de traición devastadora. Las respuestas que recibía eran abrumadoras. Miles de personas habían experimentado traiciones similares. Hijos que robaron a padres. Familiares que mentían por herencia. Personas que pusieron dinero sobre amor. Mi historia resonaba con ellos. Les daba esperanza de que podían sobrevivir su propio fuego. Un año después de la sentencia, recibí una carta de la prisión. Era de Carmen. La sostuve en mis manos durante horas antes de atreverme a abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leer. Pero otra parte necesitaba saber qué tenía que decir. La abrí con manos temblorosas. Rosa, no espero que leas esto. No espero respuesta. Solo necesito escribirlo. He pasado un año en esta celda pensando, reflexionando, viendo a un terapeuta que la prisión proporciona. Y he llegado a entender cosas sobre mí misma que nunca quise enfrentar. La carta continuaba por varias páginas. Carmen explicaba cómo había descubierto que sufría de un trastorno de personalidad nunca diagnosticado. Como el abandono de Marcela había creado heridas que nunca sanaron. Como cada acto de amor de mi parte era filtrado a través de lentes distorsionados que convertían cariño en obligación. No es excusa, escribió Carmen. Nada justifica lo que hice. Pero es una explicación. Te amé a mi manera, terminaba la carta. Una manera rota y dañada. Una manera que no sabía expresar amor real. Y cuando sentí que te perdía, cuando pensé que me quedaría sin nada, elegí destruir en lugar de sanar. Esa fue mi decisión. Mi falla. Mi pecado imperdonable.
Espero que vivas feliz, Rosa. Espero que la fundación crezca. Y espero que algún día ayudes a un niño como yo. Un niño roto que necesita sanación antes de que sea demasiado tarde. Carmen. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la destruí porque formaba parte de la historia. Pero tampoco respondí. Carmen necesitaba su propio camino de sanación. Y yo necesitaba el mío. Nuestros caminos ya no se cruzarían. 2 años pasaron. 2 años de reconstruir mi vida pieza por pieza. La Fundación Llamas de Esperanza ahora ayudaba a más de 400 niños anualmente. Habíamos abierto 3 centros en diferentes ciudades. Cada centro ofrecía terapia gratuita, grupos de apoyo y programas de mentoría para niños abandonados, huérfanos o en situaciones de trauma familiar. Ver a esos niños sanar me daba un propósito que nunca imaginé tener a mis 73 años. Mi casa estaba completamente renovada. Ya no quedaban rastros físicos del incendio. Había pintado todo de colores cálidos y suaves. Planté más rosas en el jardín. Algunas rojas por Miguel. Algunas blancas por la paz que finalmente encontré. Y algunas amarillas por la esperanza de días mejores. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad. Hicimos amistad. Salíamos a tomar café. Hablábamos de libros, de nietos, de la vida. Ellas sabían mi historia. Había salido en las noticias durante meses. Pero nunca me trataron con lástima. Solo con respeto. Con admiración por haber sobrevivido y transformado el dolor en algo significativo. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en mi jardín, una mujer joven se acercó a mi cerca. «¿Señora Méndez?», preguntó tímidamente. «Sí», respondí, quitándome los guantes de jardinería. «¿Puedo ayudarle?». «Mi nombre es Miriam», dijo. «Soy trabajadora social en la prisión estatal donde está Carmen. Ella me pidió que viniera a hablar con usted». Mi corazón se aceleró involuntariamente. «Carmen está bien». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Después de todo lo que había pasado, parte de mí todavía se preocupaba por ella. «Está enferma», respondió Miriam con expresión seria. «Muy enferma». «¿Qué tiene?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Cáncer de páncreas. Etapa 4. Los doctores le dan entre 3 y 6 meses de vida». El mundo se detuvo por un segundo. Carmen estaba muriendo. La mujer que intentó matarme ahora enfrentaba su propia muerte. Había una ironía cruel en eso. Ella lo sabe. Sí. Y ha pedido verla. No espera que acepte, pero quería que supiera que esta sería su última oportunidad. Miriam me entregó una carta. Me pidió que le diera esto también. Dijo que entiende si no quiere leerla. Que entiende si nunca quiere saber de ella de nuevo. Tomé la carta con manos que temblaban ligeramente. ¿Cómo está ella mentalmente? Miriam consideró la pregunta cuidadosamente. Diferente. Ha estado en terapia intensiva. Ha hecho trabajo real consigo misma. No puedo decir si es genuino o si es porque sabe que va a morir. Pero ha habido cambios visibles. Después de que Miriam se fue, me senté en el porche con la carta. La luz del atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Colores de fuego suave. No destructivo sino hermoso. Abrí la carta. «Rosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero estoy muriendo y hay cosas que necesito decir antes de que sea demasiado tarde. Cosas que no puedo llevarme a la tumba sin intentar expresar. He pasado 2 años en terapia real», continuaba Carmen. «No la terapia superficial que uno hace para parecer arrepentido, sino trabajo profundo, doloroso, honesto sobre quién soy y por qué hice lo que hice. He enfrentado verdades sobre mí misma que nunca quise ver. Y ahora, con la muerte acercándose, no tengo el lujo de seguir mintiéndome». Mi corazón latía fuerte mientras leía. «Eras la mejor madre que pude haber tenido», escribió Carmen. «No perfecta, porque nadie lo es, pero real, auténtica, amorosa. Y yo convertí ese amor en veneno dentro de mí. Tomé cada acto de cariño y lo retorcí en mi mente hasta convertirlo en algo feo. Eso no fue culpa tuya. Fue mía. Completamente mía». Las lágrimas comenzaban a nublar mi visión.
Cuando encendí ese fósforo, continuó la carta, cuando te dejé ahí para morir, sentí algo horrible. Sentí alivio. Como si finalmente estuviera libre de la culpa de no poder amarte de vuelta de la manera que merecías. Pero Rosa, esa sensación duró exactamente 3 horas. Hasta que abrí esa puerta y te vi viva. En ese momento, cuando tu rostro palideció, no fue el tuyo. Fue el mío. Porque vi en tus ojos lo que realmente había hecho. No solo intentar matarte físicamente, sino matar el amor más puro que jamás recibiría. Tuve que detenerme para secar mis lágrimas. No te pido perdón, escribió Carmen. Ya me lo diste una vez y lo desperdicié. No te pido que me visites, aunque moriré sola aquí sin eso. Solo te pido una cosa. Que cuando pienses en mí después de que me vaya, recuerdes que hubo una niña de 2 años que no pidió nacer. Que no pidió ser abandonada. Que no pidió cargar con el peso de ser la evidencia viviente de la traición de su padre. Esa niña existió antes del monstruo. Y quizás, solo quizás, esa niña merecía el amor que tú le diste. La carta terminaba con una despedida simple. Gracias por intentar salvarme incluso cuando yo no quería ser salvada. Carmen. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho. Las emociones me abrumaban. Dolor, tristeza, ira residual y algo que no esperaba. Compasión. Pasé 3 días decidiendo qué hacer. Víctor me aconsejó no ir. No le debes nada, Rosa. Ya sufriste suficiente por ella. Pero algo dentro de mí necesitaba cerrar este círculo completamente. Necesitaba ver a Carmen una última vez. No por ella, por mí. Para poder vivir el resto de mis días sin la pregunta de qué hubiera pasado si. Llamé a Miriam y le dije que iría. 2 semanas después entré a la prisión estatal por primera vez en mi vida. El proceso fue humillante. Revisiones. Detectores de metal. Guardias gritando órdenes. Finalmente me llevaron a la enfermería de la prisión. Carmen estaba en una cama estrecha, conectada a varios tubos y monitores. Se veía irreconocible. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto cubierto de piel. Su cabello, lo poco que quedaba, era completamente blanco. Pero cuando abrió los ojos y me vio, algo en su mirada seguía siendo la misma. Viniste, susurró con voz débil. No pensé que vendrías. Me senté en la silla junto a su cama. Yo tampoco pensé que vendría. Pero aquí estoy. Carmen intentó sonreír, pero le salió como una mueca de dolor. Gracias. No sabes lo que significa. ¿Por qué querías verme?, pregunté directamente. Porque necesitaba mirarte a los ojos una última vez, respondió Carmen. Necesitaba que vieras que el arrepentimiento en mis cartas es real. Que no es solo miedo a la muerte. Es genuino remordimiento por una vida desperdiciada. Por amor rechazado. Por oportunidades destruidas. ¿De verdad te arrepientes?, pregunté. ¿O solo tienes miedo de lo que viene después? Carmen cerró los ojos por un momento. Ambas cosas pueden ser verdad. Tengo terror de morir. De enfrentar lo que sea que venga después. Pero también me arrepiento genuinamente. He tenido 2 años para pensar en nada más que en mis acciones. En las vidas que arruiné. En el amor que destruí. Y Rosa, ese peso es más pesado que cualquier cadena que llevo. Miguel, dije su nombre por primera vez frente a ella en años. ¿Qué sientes sobre Miguel? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas hundidas de Carmen. Vergüenza. Horror. Asco de mí misma. Lo maté, Rosa. Maté al hombre que me salvó del orfanato. Que me dio su apellido. Que me llamó hija incluso sabiendo que yo era el producto de su peor error. Y lo hice por dinero que ni siquiera pude tocar. ¿Alguna vez lo amaste?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante años. A mi manera rota, creo que sí, respondió Carmen. Pero mi amor siempre estuvo mezclado con resentimiento. Con la sensación de que él me debía algo por existir. Por ser su error. Nunca pude simplemente amarlo como padre sin contaminarlo con mi amargura. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Solo el sonido de las máquinas llenaba el espacio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Carmen finalmente. Adelante. ¿Alguna vez me amaste de verdad?
¿O siempre fui solo la obligación que Miguel te impuso? La pregunta que ella había hecho antes. La pregunta que definía todo. Te amé con cada fibra de mi ser, respondí con voz firme. Desde el día que llegaste hasta el día que encendiste ese fósforo. Ese amor era tan real como el que sentía por Miguel. Tal vez más poderoso porque tú no eras mi sangre. Eras mi elección. Cada día te elegía de nuevo. Y ese tipo de amor es el más fuerte que existe. Carmen cerró los ojos y las lágrimas siguieron cayendo. Desperdicié el regalo más grande que alguien podría recibir. Desperdicié a ti. Sí, dije con honestidad. Lo hiciste. Pero Carmen, eso no significa que no tuvieras valor. Significa que no pudiste verlo. Hay una diferencia. Abrió los ojos y me miró con expresión de niña perdida. ¿Hay algo de mí que valga la pena recordar? Pensé cuidadosamente antes de responder. Recuerdo cuando tenías 5 años y encontraste un pájaro herido en el jardín. Lloraste durante horas cuidándolo. Lo alimentaste con gotero hasta que pudo volar de nuevo. Esa niña tenía bondad. Tenía compasión. Esa niña existió, Carmen, antes de que la oscuridad la consumiera. ¿Crees que esa niña todavía está en algún lugar dentro de mí?, preguntó con voz esperanzada. Creo que partes de ella sobrevivieron, respondí. Partes pequeñas enterradas bajo años de resentimiento y dolor. Y creo que en estos últimos meses, enfrentando la muerte, esas partes finalmente pudieron salir a respirar. Carmen tomó mi mano con dedos débiles y huesudos. ¿Puedo pedirte una última cosa? Depende de qué sea. Cuando muera, podrías esparcir mis cenizas junto a las de Miguel. La petición me sorprendió. ¿Por qué querrías eso? Después de lo que le hiciste. Porque a pesar de todo, él fue mi padre. Y en algún lugar profundo dentro de mí, debajo de todo el veneno que creé, yo lo amé. Quiero estar cerca de él en la muerte de una manera que nunca pude en la vida. Quiero que sepa que al final, entendí. Que al final, lamenté. Observé su rostro demacrado. Sus ojos suplicantes. Lo pensaré, dije finalmente. No era una promesa, pero tampoco era un no. Carmen asintió débilmente. Es más de lo que merezco. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato más. Yo sostenía su mano. Ella con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Rosa, susurró sin abrir los ojos. Sí. ¿Puedes decirme una última vez que me amaste? Necesito escucharlo. Necesito llevármelo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Te amé, Carmen. Te amé desde que eras una bebé hasta que dejaste de ser mi hija. Y una parte de mí, una parte pequeña que nunca podré extinguir completamente, todavía te ama. No ama lo que hiciste, pero ama a la niña que fuiste, a la persona que pudiste ser. Gracias, susurró Carmen. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Me levanté para irme. Sabía que probablemente sería la última vez que la vería con vida. Carmen, dije desde la puerta. Sí. Vete en paz. Por favor, al menos vete en paz. Lo intentaré, respondió con voz casi inaudible. Y Rosa, perdóname si puedes. No por mí, por ti. Para que no cargues con este peso el resto de tu vida. Ya te perdoné una vez, dije. En el tribunal. Ese perdón sigue vigente. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito estar libre. Salí de la prisión con el corazón pesado, pero también extrañamente ligero. Había cerrado el círculo. Había dicho mi adiós final. Carmen murió 5 semanas después. Miriam me llamó una mañana lluviosa de julio. Se fue en paz, me dijo. Sus últimas palabras fueron, gracias, mamá, punto. Lloré esa mañana. No lágrimas de alegría ni de alivio. Lágrimas de pérdida completa. De una relación que pudo ser hermosa, pero terminó en cenizas. Cumplí su último deseo. Tomé sus cenizas y las esparcí junto a las de Miguel en el jardín de nuestra casa, bajo las rosas rojas que él amaba. Aquí está tu hija, Miguel, le dije al viento. Rota pero finalmente en paz. Cuídala ahora. Haz lo mejor de lo que pudimos hacerlo en vida. Planté una rosa rosa junto a las rojas.
Por Carmen. Por la niña que fue antes de convertirse en el monstruo que eligió ser. Los años siguieron pasando. La Fundación Llamas de Esperanza creció hasta ayudar a más de 1000 niños anualmente. Abrimos 7 centros en diferentes estados. Cada niño que sanaba era una victoria contra la oscuridad. Una prueba de que el amor y la ayuda profesional temprana pueden salvar vidas. Pueden evitar que un niño herido se convierta en un adulto destructor. Cumplí 78 años rodeada de amigas que se habían convertido en mi nueva familia elegida. Mujeres que me conocían no como víctima, sino como sobreviviente. Como alguien que había enfrentado el fuego literal y emocional y había salido del otro lado no solo viva sino transformada. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín como siempre hacía, una niña pequeña se acercó a la cerca. Tendría unos 6 años. Cabello oscuro. Ojos grandes y tristes. «¿Señora?», preguntó tímidamente. «Sí, pequeña», respondí con una sonrisa. «Usted es la señora que ayuda a niños como yo. Niños como tú. Niños sin mamá. Mi mamá se fue y me dejó con mi abuela. La trabajadora social dijo que usted podía ayudarme a no estar tan triste». Mi corazón se derritió. Me acerqué a la cerca y me arrodillé para estar a su altura. «Sí, pequeña. Tenemos un lugar donde puedes hablar sobre tus sentimientos. Donde aprenderás que no estás sola». «¿De verdad funciona?», preguntó con voz esperanzada. «¿Puedo dejar de doler por dentro?». «Sí», respondí con certeza. «Funciona. No borrará el dolor completamente, pero lo hará más pequeño, más manejable. Y con tiempo, aprenderás que tu valor no depende de quién te dejó. Depende de quién eres tú». La niña sonrió por primera vez. Y en esa sonrisa vi esperanza. Vi futuro. Vi redención. Esa noche me senté en mi porche como hacía cada atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Colores de fuego suave y hermoso. Pensé en Miguel. En Carmen. En todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. «El fuego solo destruye lo que no tiene valor», susurré las palabras de mi padre al viento. «Lo valioso permanece». Y yo había permanecido. Cicatrizada pero completa. Rota pero sanada. Herida pero más fuerte que nunca. El fuego de Carmen había intentado consumirme. Pero en lugar de cenizas, ese fuego me había purificado. Me había enseñado sobre fortaleza que nunca supe que tenía. Sobre amor que trasciende traición. Sobre perdón que libera al que perdona más que al perdonado. Miré las rosas en mi jardín. Las rojas por Miguel. Las blancas por la paz. Las amarillas por la esperanza. Y ahora las rosas por Carmen. Por la niña que fue. Por la tragedia que se convirtió. Por la lección que su vida enseñó. Todas creciendo juntas. Todas hermosas a su manera. Todas parte de la misma historia de destrucción y renacimiento. «Gracias», le dije al universo. Al destino. A lo que sea que guía nuestras vidas. Gracias por la fortaleza para sobrevivir. Por la sabiduría para perdonar. Por el propósito que encontré en las cenizas. El sol terminó de ponerse. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una. Y yo me quedé sentada en mi porche, en mi casa que había resistido el fuego, en mi vida que había sido transformada por las llamas. No era la vida que planeé. No era la familia que soñé. Pero era mi vida. Y era hermosa. No a pesar del dolor, sino a través de él. El fuego me había probado. Y yo había permanecido. Eso era todo lo que importaba. Entré a mi casa. Preparé una taza de té de manzanilla. Me senté en mi sofá cómodo con un libro. Y por primera vez en años, sentí paz completa. El tipo de paz que solo viene cuando finalmente sueltas lo que no puedes cambiar y abrazas lo que eres. Carmen había intentado quemarme. Pero lo que no sabía, lo que nunca entendió, es que algunas cosas no pueden ser destruidas por el fuego. El amor verdadero resiste. La dignidad permanece. El espíritu humano renace de las cenizas más oscuras. Yo era la prueba viviente de eso. Y cada día que vivía, cada niño que ayudaba, cada rosa que plantaba, era mi victoria silenciosa sobre la oscuridad que intentó consumirme. El fuego había venido. Había quemado. Había destruido mucho. Pero no me destruyó a mí.
Y eso hacía toda la diferencia.